Seguimos en Ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública y acudían a discutir temas de todo tipo. Y los griegos tuvieron muchos reyes, pero también a los griegos debemos la primera democracia en Atenas. Entonces en la civilización griega pues está tanto el germen del sistema monárquico como del sistema republicano también. Y para hablar sobre las monarquías en el mundo me ha venido acompañando el profesor, querido amigo Juan Carlos Morales Mansur. Y yo te he venido presentando, Juan Carlos, algunas objeciones que pues la gente en común hace al tema de la monarquía. Habíamos mencionado el tema del parasitismo, de que, bueno, mucha gente ve a estos monarcas y sus familias como parásitos que están acostados en el palacio todo el día, mientras que el pueblo produce las riquezas y ellos se llevan una gran tajada, y bueno, en eso pareciera mucha injusticia. Tú me has dicho, bueno, los presupuestos se han reducido, pero aún así queda cierta insatisfacción, creo yo, en saber que esta gente se le está dando mucha riqueza por el mero hecho de nacer. Y si nos aferramos a una concepción liberal, como es mi caso, en el liberalismo es fundamental la meritocracia. O sea, que a cada quien le corresponda lo que realmente se ha merecido fruto de su trabajo, etcétera. Y yo no veo que un señor que esté cazando elefantes realmente merezca vivir en esos grandes palacios, etcétera. ¿Qué podría decir alguien que defiende la monarquía como sistema monárquico frente a esta objeción que señala el problema de la meritocracia y el parasitismo? Lo que pasa es que, fíjate, en Europa todas las monarquías que hay, excepto el Vaticano, que tiende a una concentración importante del poder, pero el resto de las monarquías, o sea, hablemos de todas: Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, Mónaco, ¿no? España, Mónaco y el Vaticano. Son las 10 monarquías que hay. Excepto Mónaco y el Vaticano, donde el poder de los soberanos es muy grande. El resto son monarquías, son democracias liberales burguesas. Evidentemente que vienen de la tradición liberal burguesa del siglo XVIII, excepto la de Inglaterra, que ya desde hace 800 años, desde Juan Sin Tierra, en su Carta Magna. Desde la Carta Magna, desde 1215, ya había habido una subordinación del rey a los varones, a los señores. Sí, pero la gente dirá eso no es suficiente. O sea, podemos estar de acuerdo en que estos reyes no gobiernan, yo pero reciben riqueza no merecida. Y no es justo que yo... No solamente la reciben, sino la han acumulado. La reina de Inglaterra es una de las mujeres más ricas del mundo. La reina de Bélgica es una de las mujeres más ricas del mundo. Los príncipes de Mónaco son de los más ricos de Europa. Entonces, evidentemente que la han venido acumulando a través de tantos siglos, donde antepasados se han venido desarrollando actividades, negocios, y han acumulado propiedades que los han hecho sumamente ricos. Eso es cierto, y eso es el gran dilema que se da entre los que están en contra de la monarquía, que es razonable. Así todo, una monarquía como la sueca, que es tan representativa y que el rey no tiene prácticamente ningún tipo de poder, que solamente es una figura de unidad de decoración. Evidentemente que todavía hay asignaciones, sueldos, digamos así, que le dan a los miembros de la familia. Y evidentemente que no son sueldos pequeños. Claro, además yo creo... en Suecia, por ejemplo, lo consideran como un funcionario más. Y así todo lo que hace representar a Suecia. Bueno, pero representar a Suecia. No, está bien, yo estoy de acuerdo, pero... Y eso que la monarquía en Suecia, la familia sueca es una familia que apenas tiene 200 años en el trono, los Bernadotte. Hay otras familias más viejas como los Grimaldi que tienen 800 años, 700 años. Pero evidentemente que representan una tradición. Y evidentemente que esa tradición les da ciertas prerrogativas con respecto al común de la población. Eso es cierto. Es que yo puedo entender, por ejemplo, que a mí, si yo fuera un monárquico español, yo le podría decir a un republicano venezolano, bueno, tu gobierno gasta mucho dinero en estatuas de Simón Bolívar, porque yo no puedo gastar en el rey de España, por ejemplo. Pero claro, la respuesta que habría que dar es esto, bueno, pero es que la estatua es eso, una estatua. No es un ser humano que está explotando a otro. En cambio, el rey está disfrutando una riqueza que otro no la está disfrutando. Pero te digo algo, un presidente latinoamericano
tiene más poder y maneja más dinero que cualquier rey europeo. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. El presidente Hugo Chávez ciertamente es uno de esos. Imagínense solamente la propaganda que los presidentes latinoamericanos o verbigracia, lo que ocurre aquí, ocupa en publicidad. Sobre todo eso. Claro. Yo puedo estar de acuerdo. Es algo que ningún rey va a utilizar. Y yo estoy de acuerdo en que hay mucha hipocresía en criticar el despilfarro de los jefes de estados de estas monarquías, que son los reyes, y no mirarnos a nosotros mismos el despilfarro de nuestros reyes. Pero venir a decir de nuestro, perdón, ¿no? De nuestro presidente. Bueno, muchos son reyes de facto. De facto. No de jure. Ahora, el mero hecho, creo yo, Juan Carlos, de decir, pero es que tú también lo haces, eso no justifica que yo lo haga, ¿no? Y claro, es algo que debamos considerar acá. Quisiera regresar un momentico al tema de España. Juan Carlos I ya está bastante mayor. Se prevé que en un futuro Felipe, que sería Felipe VI, que estuvo aquí en Maracaibo, recuerdo, con los Juegos del Sol, por allá por el año 98, no sé si en esa época tú lo habrás visto, pero él estuvo aquí en Maracaibo, yo lo vi de cerca incluso, recuerdo. Él va a ser el futuro rey de España. Ahora, hay mucha gente que dice, entre estas, por ejemplo, la periodista catalana Pilar Raona, que ha dicho, ese hipotético rey no va a poder gobernar sin un referéndum. El único modo en que el pueblo español lo vaya a aceptar es con un referéndum legitimador por delante. Y por supuesto, si lo pierde, hasta ahí llegó la monarquía. ¿Está acertada Pilar Raona en opinar esto? Lo que pasa es que en España la situación es muy particular. La crisis económica ha mermado las bases de esa sociedad, y aparte de eso el republicanismo ha crecido. Aparte de eso están los conflictos de orden nacionalista, pero lo que se da en Cataluña, lo que se da en el País Vasco, que son fuertes. El movimiento en Cataluña es fuerte, y sobre todo el movimiento cultural que eso implica, ¿no? Y evidentemente que hay una propensión pues a ver la monarquía como un sistema inadecuado en España. Yo pienso que mucho de la popularidad que la monarquía tuvo en los años 80, 90, pudiera haber mermado, pero así todo, según las últimas encuestas, sigue siendo una institución confiable. En un 58%, aproximadamente, una institución que la gente la considera adecuada y que ha cumplido con su nivel. Pero evidentemente el futuro es difícil predecirlo, ¿no? Es difícil predecirlo. Las monarquías en Europa todas dependen de las situaciones coyunturales, excepto la inglesa, que yo pienso que cuando se acaben todos los reyes van a quedar los de la baraja y el de Inglaterra. Pero bueno, ya que estamos saltando al tema de la monarquía en inglés, recuerdo que bueno, la gente veía a la reina Isabel II como una gran bruja que había maltratado a su nuera. Porque eso era lo que el primer ministro en ese momento intentó hacer. Ella fue volcada. Pero se llegó a pensar que quizás la monarquía no iba a sobrevivir. Hubo rechazo a la figura de la reina por su actitud, pero en su caso yo pienso que estaba justificada su actitud. Ella, en realidad, vamos a ser francos, y por mucho que nos agrade la figura de la extinta Lady Diana de Gales, ¿no? Ella llevaba una vida algo escandalosa. Sí, cierto. Sí, claro. En sus últimos días ya la pasó con una persona con la que no estaba casada, claro. Y ella era madre del futuro rey. Ella tiene que ser más la ex suegra no podía estar de acuerdo. Evidentemente que cuando se dio la muerte de ella no apareció. Y según se dice, la historia reciente no tenía intención de aparecer para nada. Pero ella fue forzada por las circunstancias, por su primer ministro y por amplios sectores de la opinión pública y del gobierno. Fue forzada a hacerlo. Así que eso no debe olvidarse. Además, tuvo que aguantar todo el discurso que dio el hermano de su exnuera en la abadía de Westminster cuando se hizo la misa, que fue algo bastante desagradable. O sea, en realidad hay que ponerse un poco... Sí, claro. Analizando, ¿no? Claro, no. Analizando un poco
Que de hecho tampoco el hijo se portó dignamente, porque también confesó el hijo de la reina. El príncipe Carlos también había confesado en la televisión sus amores adúlteros. Evidentemente eso también erosionaba la visión de la monarquía. Que había responsabilidad de parte y parte. Exacto. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Juan Carlos. Al regreso me sigues conversando sobre las monarquías en el mundo. Escuchamos de Oasis, estamos hablando de Inglaterra, un grupo inglés, Oasis, Don't Go Away, no vayas lejos.